Hola, buenas tardes. Aquí estamos. Buenas. ¿Por qué estás así? No sé, por si acaso. Por si acaso. Sí, por si acaso. Ah, pues yo también. Entonces, por si acaso. Pues dale. Pues vale. Bienvenidos. Al miedo. Sí, nos podemos reír mucho del miedo. Y de hecho hay cine de terror, ¿no? Y festivales de películas de terror. Festivales de películas de terror, ¿no? Y el miedo es una de las situaciones vitales más incapacitantes que existen. Y de hecho, en la consulta, ¿no?, habitualmente encontramos muchos pacientes, ¿no?, que además de sus patologías, etcétera, llevan encadenados un miedo. Y además que muchos tenemos miedo sin ser conscientes de ello. Y que se hacen conscientes cuando aparece una determinada situación. Y es que el miedo es y ha sido una parte de nuestra cultura de humanidad que se ha establecido, ¿no?, por aquello de la evolución que dicen. Nosotros no estamos de acuerdo en ello. Y dicen que el miedo nos hace evolucionar. No, el miedo nos hace desconfiar. El miedo nos hace pelear. El miedo nos hace defendernos y atacar, ¿no? El miedo nos da una desconfianza absoluta, ¿no? Estamos en el año de la confianza, de la fantasía y de la sorpresa, ¿no? Entonces, tenemos que dar un salto importantísimo ante el miedo que nos meten los políticos, los economistas, los sociólogos, los biólogos, los médicos que meten miedo, ¿eh? Y toda esa cultura del miedo, que merecería la pena cientos de libros, es la que nos ha bloqueado nuestra espiritualidad, nuestra animosidad, nuestra frescura, nuestra actitud de desparpajo y libertaria, porque tenemos miedo, no vaya a ser que el prejuicio ajeno, no vaya a ser que el otro piense, y el miedo va concatenando otros miedos y se va transmitiendo de generación en generación, más los propios de cada generación. Es un miedo acumulativo. Miedo a no tener trabajo, miedo a no ganar lo suficiente, miedo a que el niño no apruebe. Miedo a no ser aceptado, miedo a no tener lo que hay que tener, miedo a no ser como hay que ser, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes se darán cuenta que si se aperciben de la vida cotidiana que llevan, acumulan multitud de miedos. Lo que pasa es que hay diferentes niveles de miedo: latente, activo, hiperactivo, oculto, semioculto, ¿no? Y hay miedos realmente ridículos, pero que a uno le bloquean mucho. Sí, pueden ser ridículos para otros, pero para la persona en sí le bloquean. Está bien que tengamos atención, que tengamos alerta, que tengamos alarma. Hasta ahí, 3 cosas nada más. Miedo, no. Miedo, no. Si tenemos atención, alerta y alarma, según los casos, no tenemos por qué tener miedo. En cambio, se nos vende el miedo como algo preventivo. Miedo a la vejez, ahorra para tener un... No. Miedo a la vejez, ahorra para tener un buen sueldo cuando te jubiles. Miedo a la enfermedad, ten un seguro y el seguro del seguro del seguro. Miedo al fin del mundo, construye búnkers, construye... Son capaces también, y los hay, ¿no? Miedo a salir, incluso a la calle. Miedo a envejecer. Eso es el pan nuestro de cada día. Miedo a conducir, miedo a viajar, miedo... O sea, miedo a ser. La cantidad de personas que se suben a los aviones diariamente con miedo, pensando que se puede caer. Eso es cotidiano, ¿no?
miedo a hablar. Hay personas que tienen verdadero pánico, ¿no?, a expresarse y a comunicarse con otros. Miedo a confiar. La desconfianza, ¿no?, El pan nuestro de cada día el pan nuestro también. de cada día, porque hay miedo, no vaya a ser que... Y si... Y sí. Bueno, ¿y qué experiencia tienes tú a propósito del miedo? Yo tengo un miedo que es muy ridículo, bueno, tenía, del que me di cuenta e intenté cambiarlo, ¿no? Pero yo me di cuenta en un momento determinado de que me daba miedo mirarme en el reflejo de los cristales. Mirarse en el reflejo de los cristales. ¿Y por qué me daba miedo esto? Me daba miedo que hubiera alguien al otro lado burlándose de mí. Wow. Y me di cuenta, o sea, no era consciente de ello, ¿no? Hasta que un día, pues, no sé, me iluminaron. Como los pavos reales que ya aquí se ven en el espejo. Están todo el rato mirándose. Al espejo y pican el espejo pensando que te están mirando, ¿no? Es lo habitual de ir por la calle, ves algo y miras rápidamente a ver si va bien, ¿no? Pues a mí eso me daba pánico. ¿Y cómo lo...? Pues cuando fui consciente de que era eso, intenté no dejar que el miedo... O sea, cuando descubrí que era el miedo lo que me impedía hacerlo, intenté no permitirlo. Entonces, si descubría que el motivo por el cual yo dejaba de hacer algo era miedo, intentaba hacerlo con cuidado, ¿no? Pero no dejaba que me impidiese. Hacerlo con cuidado, pero no dejaba que me impidiese. O sea, quiero decir, es como cuando, por ejemplo, recién sacado el carnet de coche, ¿no? Sí. Dices, uy, qué miedo coger el vehículo, ahora mismo qué miedo. Pero claro, si no lo coges nunca, vas a perder el poco calentamiento que hayas cogido, ¿no? Entonces dices, vale, no, como sé que no estoy haciendo esto por miedo, no voy a dejar de hacerlo. Tendré precaución, tendré cuidado, tendré atención, alerta y alarma quizá no, pero no sabiendo que ese es el motivo, no voy a dejar que me bloquee. Y entonces vas como poco a poco superando esas pequeñas cositas, ¿no? Entonces, tu consejo sería que vayan poco a poco trabajándose el miedo. Cuando descubran que el miedo es lo que les impide realizar algo, entonces dar otra respuesta, decir, vale, esto no lo estoy haciendo por miedo, entonces voy a hacerlo con cuidado, con tal y tal, pero no voy a dejar de hacerlo por miedo. Exacto. Lo que pasa es que a veces el miedo es tan fuerte que es paralizante y ante el miedo o se paraliza la persona o tiene tempestad de movimientos y huidas, ¿no? En consecuencia, una actitud ante ese miedo generalizado en el que nos tratan de envolver permanentemente es poco a poco darse cuenta de los diferentes miedos que tenemos, y irlos trabajando. Y otra posición que vamos a sugerir por nuestra parte es que, si se fijan, no tenemos ningún motivo para tener miedo. ¿Por qué? Porque somos seres que habitamos en el universo y nuestro ir y devenir no depende de nosotros. Yo no me pertenezco, ella no se pertenece, nosotros no nos pertenecemos. Yo no soy de mí, ella no es de ella. Y como no somos... Ni usted de usted. Ni usted de usted. Nos hemos puesto nosotros de protagonistas nada más. Ni usted es de usted. A partir de ahí, los miedos son consecuencias de protagonismos, importancias personales, egoísmos, egolatrías, idolatrías, que unos resplandecen sobre otros. Pero si yo sé que no soy de mí, y que yo sé que tú no eres de ti mismo, no tengo por qué tenerte miedo. No. Sí estaré atento, sí estaré alerta y a veces alarmado, con la alarma, pero sin miedo, manteniendo siempre el control de mi voluntad, mi intuición y mi intención. Va ligado, ¿no?, con el otro YouTube que hicimos hace unas semanas. Hasta ahí llegamos con el miedo, esperando que estas elucubraciones, es un tema también inagotable, pero son pequeñas pinceladas que sabemos que se pueden tomar
pequeñas dosis y otras pinceladas que ustedes generarán, que es lo más importante quizás, para hacer de nuestro ser seres voluntariosos, capaces, creativos y amorosos. Gracias. Gracias. Chao.